bienvenidos a su canal Arte en tus Manos. Para hoy les voy a compartir cómo hacer una natilla premezcla de estas que son muy sencillas de hacer, pero que ya les conté en un video anterior de las cositas que compartimos nosotros aquí en Colombia. Entonces decidí hacer este paso a paso, un pequeño tutorial para compartir cómo hacemos la natilla. Espero que les guste, que lo pongan en práctica. Recuerda que una manera de apoyarnos es regalándonos tu me gusta, suscribirse en el botón rojo, déjanos tu comentario y por favor comparte, que eso nos ayuda muchísimo. Espero que disfruten esta receta, yo me divertí mucho, está deliciosa. Entonces comenzamos de una vez. Bienvenidos. Bueno, los ingredientes que necesitamos para realizar esta natilla son 250 mililitros de leche. Yo la tengo al clima porque la verdad lo que sé es que al clima se prepara mucho mejor esta receta. Entonces 250 mililitros, y en esta otra jarra tengo 750 mililitros. Este equivale a una taza y este a 3. Tengo la premezcla de natilla, que en Colombia venden muchas. Ustedes pueden elegir la que más les guste. Esta la vamos a utilizar en esta ocasión. No estamos haciendo publicidad, pero esta también pueden utilizarla u otras, ¿sí? Que hay muchas también muy buenas. Canela, yo la utilizo en polvo. Muchas personas la recomiendan en astillas, pero a mí me gusta mucho así en polvo. Va por gustos. Ustedes también pueden, si quieren, ponerle coco deshidratado, coco rallado, uvas pasas, queso, o sea, ya va por gusto. Pero yo la verdad no le voy a poner ningún otro ingrediente porque en casa no gusta, pero si a ustedes les gustan estos otros ingredientes pueden aplicarlos. También necesito un bol o una especie de recipiente para mezclar. Si no tienen de este tipo de herramientas, con un tenedor pueden también batir, porque vamos a batir un poquito. Una olla, estufa, sí, algunas cosas que son básicas para cocinar. Y con esto comenzamos. Bueno, lo primero que voy a hacer es tomar las 3 tazas de leche. Las voy a poner en mi estufa para que empecemos también a calentarla, porque ella debe estar caliente, listo, cuando vayamos a empezar a trabajar. Entonces esta, mientras tanto, la voy a poner. Lo pongo a fuego medio porque eso permite, mientras tanto, que yo pueda mezclar la leche restante, que son los 250 mililitros, ¿sí? Con la premezcla. Esto, para las personas que de pronto no lo conocen, esto es fécula de maíz, contiene azúcar, panela, ¿sí? Varios ingredientes que permiten que podamos tenerlas ya listas. Hay personas, abuelas principalmente, o de pronto de familia a familia, pasan la receta y lo hacen también natillas de maíz, pero yo, como ya les dije, voy a utilizar una premezcla. Voy a colocar todo el contenido del sobre. Aquí ya Sam me ayuda, y entonces él acerca todo el contenido del sobre. Y voy a ponerle los 250 mililitros que ya tenía separado, que tenía aparte. Y voy a empezar a combinar. ¿Listo? Voy a empezar a batir, a combinarlo muy bien. Recuerden que si no tienen esta herramienta, con un tenedor. Esto nos ayuda mucho. Esta herramienta, la verdad, sí, este mezclador ayuda muchísimo. Pero si no lo tienen, entonces con un tenedor. Y miren que él mezcla rápido, muy rápido. Bueno, aquí ya terminamos de revolver la mezcla. Como pueden ver, ya también la leche le subí la temperatura para que empezara a hervir. Y ahora lo voy a bajar un poquito para que no vaya a subir si se me vaya a regar, porque la leche siempre es como un poquito traicionera. Y voy a vertir la fórmula, toda la mezcla, todo. Si tengo pegado todavía un poquito, lo revuelvo. No me voy a quedar nada. Y ahora sí lo voy a vertir todo. Todo, que no se me vaya a desperdiciar nada. Y en la caja, porque yo estoy siguiendo las instrucciones de la caja, dice que debemos combinarlo y no dejar de revolver. Hay que revolver constantemente. Ya voy a cambiar de herramientas porque esta no es la que se utiliza. Pueden utilizar una cucharita de palo, ¿sí? O de madera. Y vamos a empezar a revolver constantemente, porque esto se espesa muy rápido. Estas fórmulas son, la verdad, yo creo que uno en 12 minutos, 15 minutos ya tiene lista la natilla. Aquí le bajé el fuego, porque mi estufa tiene muy buena llama. Entonces, para que de pronto no se me cocine antes del tiempo previsto. ¿Listo? Si de pronto no ven que empiece a hervir o a subir un poquito
la mezcla, que no empiece a espesar, entonces le suben un poquito el calor, por decir así, de su estufa. Pero si ustedes pueden ver, miren, ella se puede decir que empieza a espesar casi de inmediato. En la misma caja, ¿sí?, del producto dice que se le baja el fuego, así como hice yo, y que se deja aproximadamente 10 minutos, pero que en esos 10 minutos hay que estar mezclando, así como estoy haciendo. Miren que él se va viendo que se va poniendo espeso. Esto es como, tiene como la textura de un pudín. Entonces miren que allí van saliendo sus burbujas solitas. Y seguimos combinando hasta que tenga la textura que estamos buscando, que es espesita, ya es bien espesita. Bueno, ya aquí pasaron los 10 minutos que recomienda la fórmula, el empaque, y miren que él se ve como un dulce de leche, se ve como un arequipe, y esa es la consistencia que estamos buscando. Entonces ya ahora apago la estufa, y lo que voy a hacer, bueno, aquí inicialmente lo pongo en algo para que ya deje el fuego. Y tengo dos recipientes. Siempre o normalmente uno ve que las personas ponen esta natilla en un recipiente de vidrio, o a veces en esos de aluminio que hay en el mercado, y lo hacen en cosas grandes. Pero yo tengo estos moldecitos que tienen forma de árbol de Navidad. Entonces por esta vez voy a probar si de pronto me salen con la forma también del arbolito. Entonces si me sale, se los muestro al final también cómo quedan, y si no, pues ya sabrán que fue que no salió tan perfecto. Lo que sí voy a hacer por ahora es vertir de esta natilla aquí en la... No sé si estoy tapando mucho. Voy a ponerlo aquí. Voy a descansar un poquito la mano porque siempre pesa. Listo. Y voy a usar una cuchara para poderlos echar en los arbolitos que yo quiero, porque yo estaba con la idea de que yo quiero verlos en arbolitos. Entonces los voy a vertir aquí. Normalmente esto es como gelatinoso, entonces no le puse previamente nada, ni harina, ni mantequilla, ni nada de estas cosas, porque eso normalmente siempre se desprende de los moldes donde uno lo pone. Entonces aquí voy ahorita a ensayarlos, cómo los voy a poner todos, cómo los voy a meter todos, y les voy a mostrar entonces cómo queda. Pero esta normalmente sí queda así. Si quieren lo llenan todo, y luego nosotros utilizamos la canela en polvo y la espolvoreamos por toda la parte superior, ¿sí? Eso va por gusto. Entonces voy a servirlos y les muestro cómo quedan ya listos. Bueno, aquí ya los serví. Inicialmente, si ustedes ven, no se ve muy estético, pero no se preocupen porque normalmente cuando esté frío, aquí todavía está caliente porque acabé de servirlo, entonces aún está caliente, pero lo que nos interesa cuando esté frío es la parte que quedó en el recipiente. Ella queda totalmente lisa, entonces la presentación es muy linda, ¿sí? Cuando lo desmoldemos, porque ahorita tenemos que dejarlo enfriar muy bien, y eso depende del clima de cada ciudad. Entonces yo creo que a nosotros nos toca esperar unas 2 horas para poderlo desmoldar. Entonces cuando lo desmoldemos le ponemos canela o lo que ustedes quieran también para decorar. Aquí tengo mis arbolitos, que espero también que cuando ya enfríen totalmente y los pueda desmoldar, me queden con la figura bonita. ¿Listo? Entonces esto no se preocupen, esto no se ve así en el momento de servirlo. Entonces vamos a dejar esperar el tiempo, ¿sí?, de que enfríe, y lo desmoldamos para que ustedes lo vean. Lo pueden meter a la nevera también si quieren, pero cuando ya esté reposado, cuando ya esté frío. No lo vayan a meter antes, sino que esperan a que esté totalmente frío, y si quieren lo pueden meter en la nevera luego para también degustar. Bueno, ya han pasado 2 horas desde que se realizó todo el proceso, entonces ya ustedes pueden ver, ella se ve durita, y ahora lo que voy a hacer es desmoldarlo. Entonces ya el recipiente está totalmente frío, y miren que cuando yo lo muevo sé porque él se empieza a despegar solo, o sea, es algo que se va viendo que se está despegando solo. Entonces lo que voy a hacer es poner el plato, lo sostengo bien con firmeza y espero, ahí ya se desprendió, puedo quitarlo. Bueno, no me quedó muy centrado, ustedes ya mirarán que les quede centradito, lo organizan bien lindo. Yo aquí pues ya no me quedó centradito, pero le quiero aplicar un poquito de canela. Acuérdense que les dije que se espolvorea un poquito de canela.
Así, no sé si de pronto se está viendo. Ay, miren los arbolitos en el molde que yo los tenía, que era como de pasteles o galletas, miren. Así queda, también ya es la porción exacta. Decía mi hija que ya nadie pelea con el que cuál es más grande, o a mí me tocó el más pequeño, nada, miren, ahí ya está la receta. Y aquí voy a polvorear un poquito de canela, al gusto, si les gusta le ponen, si no les gusta no le ponen. También pueden ponerle un coco o fruticas deshidratadas, lo que a ustedes les guste, y esto queda espectacular. Es un postre que gusta mucho, en Colombia lo comemos muchos en estas fechas, ¿sí? Pero en cualquier mes del año se encuentra en los supermercados y en las tiendas, y la verdad es muy rico. Bueno, ustedes ya verán si le ponen más o menos, yo hasta aquí le voy a hacer. Y cuando lo vayan a partir, si lo van a partir, se parte igual que cualquier otro pastel o cualquier otro postre. Se parte y es suave. En la receta decía que si lo querían más blando le echaran o le aplicaran más leche, y que si lo querían menos, tal como está la fórmula, o le ponen un poquito menos. La verdad yo creo que la consistencia está justa. Miren que uno la toma y se puede tomar con las manos. La consistencia es durita y huele delicioso. Yo aquí la tomo con mis manos porque esta es para mí. Listo, no lo voy a hacer con si le voy a ofrecer a otra persona. Y miren los arbolitos, y ya saben que pueden hacer entonces otras figuras navideñas con nuestra riquísima natilla. Espero que les guste, que lo pongan en práctica. Recuerden que todas estas recetas y todo lo que estamos haciendo con mucho cariño, compartiéndoles en estas fechas. Y para apoyarnos, el like, compartir también, suscribirse en el botón rojo y comentar para saber qué tal les pareció estas recetas. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.